Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera del Consultorio. Soy el doctor Ramón Ahumada. El día de hoy estamos de lujo aquí con mi compadre, que no es mi compadre, curiosamente, Gerardo Vela Antillón, el doctor Jerry Vela, conocido acá en Hermosillo, en Sonora. Es un honor para mí, compadre, tenerte por acá. Gracias por la aceptación. Sé que vamos a desmenuzar este pedacito de una materia que te encanta, de un tema que te fascina. Jerry es socio mío, partner. No somos compadres, sino nos decimos No, no somos compadres. compadres, no Nos somos decimos compadres, pero compadres del sí, desde principio, el ¿no? principio. Ahorita vamos a contar cómo nos conocimos, pero trabajamos juntos aquí en el Hospital San José, en Hermosillo, partners de tenis. También. Estuvo buena la jugada el día de hoy, ¿verdad? Para ti sí, para mí no. Pero Eh, bueno, esos son otros. Cansaditos, si ven que nos quejamos o que me quejo un poquito, créeme que ando cansado. Compadre, bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que es un honor para mí estar aquí con ustedes, especialmente contigo, compadrito. La verdad es que felicidades por este proyecto que No, estás hombre, gracias. emprendiendo. La verdad es que la gente y las mujeres y los pacientes se merecen algo como esto, se merecen una plática así tranquila, en Relax. confianza, relajada, sin tecnicismos, sin poses, sin nada. O sea, literalmente como estuviéramos platicando afuera del consultorio y literal venimos saliendo del Que por consultorio. cierto, Entonces, acá viene saliendo y vamos a empezar un poquito más tarde, ¿verdad? exacto. Bienvenido. Yo creo Gracias. que el tema principal, que es algo que nos encanta, te apasiona, el tema de infertilidad. Nosotros como ginecólogos vemos y damos el abordaje principal, el abordaje inicial de la paciente. Pero ¿sabes qué? Me gustaría, vamos a definir desde el principio. A ver, compadre, infertilidad, primaria y secundaria, y vamos a decirles por definición. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos a una paciente que les vamos a decir, sí, sí eres infértil? Porque no sé si te lleguen y te llegan al consultorio, oye, es que pues yo vengo a consulta porque mi hijo fulanita ve, tú Ajá. tienes un problema de infertilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, aquí es bien interesante porque la primera pregunta es, bueno, pues, por qué poner esa etiqueta o por qué definir algo? O sea, ¿por qué Ujú. les decimos, bueno, eres o no eres infértil? Y creo que partiendo de ahí, el objetivo de nosotros dar un diagnóstico como médicos, pues es que de acuerdo a ese diagnóstico, pues tú vas a marcar toda una pauta o toda una serie de cosas que vas a hacer al respecto. O sea, los Exacto, pacientes, una vez que tú les das un exacto, diagnóstico, en base a eso le vas a decir, bueno, el problema que tienes es probablemente este, exacto. el pronóstico que tienes es probablemente este, las opciones de tratamiento que tienes son probablemente estas y las posibilidades de éxito que tienes van a ser estas, de acuerdo a esa etiqueta que estás poniendo. Ajá, Entonces, ¿a quién le ponemos esa etiqueta o a quién le exacto. decimos, sabes qué? Yo creo que eres infértil, ¿no? Y esa definición ha ido evolucionando con el Y tiempo. la palabra para una pareja y para una mujer que es sumamente dolorosa, em, triste escucharla por lo que significa de procrear, de quererse mamá, de quererse papá. Me ha tocado ver pacientes y decirles la palabra infértil no, es un impacto, ¿no? Claro, Sí. bueno, en algunas ocasiones ya hay colegas que prefieren usar el término subfertilidad, Ujú. ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Yo a mis pacientes siempre les digo, o sea, el hecho de que te digamos que tienes un problema de fertilidad o que eres infértil o que tienes subfertilidad, no quiere decir que no te puedas embarazar. Simplemente quiere decir que tus posibilidades de lograr un embarazo de manera espontánea son más bajas que las de la población general. O sea, si yo te comparo con otras Ajá. poblaciones o con otras mujeres o con otras parejas, a lo mejor tus posibilidades son un poquito más bajitas Ujú. que las de las otras parejas y valdría la pena hacer algún tipo de estudios para ver cuál es la causa y valdría la pena hacer algún tipo de intervenciones para poder brincar esa barrera que tenemos y tratar de lograr pues ese tan deseado embarazo, ¿no? Exacto. Pero todavía la definimos como infertilidad primaria y secundaria, Sí, ¿no? La verdad, sí, ¿no? sí. Básicamente, ¿a qué se refiere infertilidad primaria y secundaria? Es si tienes el antecedente de embarazos o de bebés nacidos vivos Vivos. Ajá. previamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una infertilidad primaria, son aquellas parejas que no han logrado tener un hijo
Y hablamos de infertilidad secundaria en aquellas parejas que ya tuvieron un hijo y que al momento de querer buscar ese segundo bebé es cuando tienen ciertos problemas, Pero va ¿no? a ser importante ponerle el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, hay una pareja que quiere tener bebés y no puede o no logra quedar embarazados. Oye, tengo 3 meses. No, tenemos un tiempo nosotros para subetiquetarlos o etiquetarlos como una pareja Claro, subinfértil, que es totalmente. 1 año, ¿no? Sí. El estándar es 1 año. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo se define básicamente la enfermedad de la infertilidad? Es básicamente una pareja que tiene relaciones sin protección Muy importante. por más de 1 año y que sean ciclos regulares de la mujer, o sea, que intentes alrededor de 12 veces, digamos 12 meses, embarazarte y no lo has logrado, entonces podemos considerar que es una pareja infértil. ¿Y por qué 1 año? O sea, mucha gente se pregunta, pues sí, pero ¿por qué 1 año? Pues ¿por qué no 9 meses o por Ajá. qué no más? En realidad, pues es un punto de corte que estadísticamente es lógico en el sentido de que embarazarse no es tan fácil. No es fácil. De verdad no es fácil. Sí, no, Sí, no. sí. Digo, como los morritos, como conejitos, ¿no? Es decir, se embarazan de Bueno, volada, pero... por eso es historia. A ver, esa historia que te dicen de que no, es que no manches la primera vez, ¿no? Exacto. Ah, ni quien Y se los ahí crea. ese Ni quien se los le crea, atiné, ¿no? ¿no? Nah, sí, No, no. exactamente. O sea, las posibilidades de embarazo que tiene una pareja mes con mes que busca embarazarse en la población general es solamente entre el 16 y el 20% por mes. Por mes. Por ¿Y mes. anual? Más o Bueno, menos. Porque anual, no se anual suma, ¿no? 90%. Pues Ajá. no se suma, pero por ejemplo, o sea, cada mes que una pareja intenta, las posibilidades son más o menos como del 16 al Ujú. 20%. Entonces no es raro, nada raro, Que que no. alguien se tarde 3 meses, Claro, sí. 6 meses, más o menos en las estadísticas, como el 70% de las parejas ya se embarazaron en un periodo de 6 meses. Más o O menos. sea, ahí más o menos como que el foco se empieza a poner medio amarillo y el foco se vuelve rojo al año porque el 90% de las parejas ya se debieron haber embarazado. Fíjate que eso es una de las cosas que yo sí les digo a mis pacientes. Vamos a, vamos a intentarlo solitos. Si para el cuarto o sexto mes no has logrado quedar embarazada, a ver, ve para acá. Vamos a empezarte a hacer unos estudios para ser necesario y que tú no llegues a ese año sin lograr el embarazo, entonces ya te voy a hablar de infertilidad. Entonces te voy a hablar, vamos a hacerte estudios, bla, 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 y un seguimiento para que cuando tú llegues ese año, yo voy a saber si traes un problema de infertilidad. Entonces, ahí ya nos brincó la liebre, pasas a la siguiente casilla y les digo, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a hacerte este abordaje, si no, te va a ir Jerry. Jerry es con el socio con el que trabajamos todo lo que tiene que ver con infertilidad. Platícame un poquito, Jerry, de aquella paciente que yo, Ramón, le digo, ¿sabes qué? Vamos a dar este brinco. Hay ciertos métodos que nosotros utilizamos al principio, el abordaje, el que le hacemos, estudios, y ya te van a llegar a ti con todos los estudios. Pero platícanos un poquito, la paciente llega contigo y ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue tanto en la consulta y cómo lo vas a abordar para que conozcan no lleguen en blanco o qué les vas a decir, qué estudios y sobre todo en cuánto tiempo, porque hay muchas pacientes que llegan, o sea, parejas que llegan desesperadas, ¿no? Ujú. O nos han brincado de otros médicos y están desesperados con este tema y los entendemos. Entonces, imagínate, platícanos, pum, llega contigo la primera vez. Ok. ¿Cómo lo abordas? Fíjate, aquí es bien, bien interesante. Lo primero que platicamos siempre con los pacientes en el momento en el que llegan es importante estar hablando el mismo idioma, es importante entender qué es normal y qué no es normal. O sea, las pacientes llegan con nosotros friqueados de que no se han podido Claro, embarazar, claro, claro, porque sí, sí. todos tenemos en el subconsciente eso que mencionabas ahorita, ¿no? De chavitos nos cuidamos tanto de no embarazarte, o sea, le tenías tanto miedo a un embarazo no Pavor. planeado, le tenías Digo, pavor. si tuviste Y eso, relaciones, ¿no? bueno, quienes se habían tenido antes de casarse, ¿verdad? No, que no todo el mundo. Pero bueno, al final de cuentas, si tú, o sea, te cuidabas tanto que mi teoría es que en el subconsciente
eso te hace que des por hecho el embarazo. O sea, le teníamos tanto miedo al embarazo no planeado que dices, bueno, entonces el día que no me cuide, pues me voy a Voy a embarazar embarazar rápido. de Sí. volada, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y ahora y como estamos ahora acostumbrados a que todo lo tenemos on demand, así como tipo el Netflix, En el quiero ver clic, esto a esta hora, órale, de no sé qué, ey. pues igual nos pasa con el embarazo, ¿no? O sea, voy a tomar pastillas y me voy a cuidar. Después de casarme, me voy a cuidar 2 años. Fíjate. Y luego después de esos 2 años, voy a suspender las pastillas. Pero como no quiero que mi Ajá. bebé nazca en el calorón en agosto, Uy, ahorita entonces así como las ahorita acá, ¿no? pastillas las voy a suspender mejor en tal fecha porque así entonces en ese mes me voy a embarazar y así ya va a poder nacer y puede que coincida con el cumpleaños de mi suegro que quiero tanto. Esa es la mentalidad con la que llega la raza con nosotros, güey. Pero, y fíjate que mucha gente no se da cuenta. O sea, hay gente que todo esto que tú estás hablando, que para nosotros es lógico, porque a lo mejor lo vemos ahí en la consulta, y que les dice cosas obvias, no lo ven. O sea, cosas Ajá. obvias así como lo explicas, y canijo, pues no es cierto, no, a lo mejor no lo estaba trabajando y no lo estaba carburando tanto tiempo. Y ese es el estrés emocional. Y eso Claro. cuando llegan las parejas desgastadas, cuando llega y los ves emocionalmente entre ellos desgastados, Sí. es algo pesado. Porque Es para muy ellos, o sea, pesado, si muy alguien, pesado. si alguien no les explica o si ellos no saben que por naturaleza los humanos somos muy malos para reproducirnos. O sea, si nos comparamos con otras especies de mamíferos, somos Uy. pésimos, güey. O sea, ¿por qué? Porque por eso te digo, las posibilidades son 16-20%, pero si tú a alguien le dices, oye, ¿sabes qué? Tus posibilidades por mes son más o menos estas, 16 al 20. O sea, no hagas tanta confianza. Cuando quieras embarazarte, tienes que No, empezar a que son intentar. poquitas, saca cuentas. Poquitas. O sea, Claro. saca cuentas. Pues es bien Y, poquito. y la otra es híjole, el estrés social. Sí, Porque claro. mi comadre, mi amiga, a la primera, segunda. Y luego, oye, ¿tú le embarazaste? A la primera o segunda que te platicó. En teoría. Yo quedé rapidísima, Sí, sola claro. y no sé qué, en Claro, un porque viaje. eso. Me tomé tal y me funcionó. Ok. Sí. Ella se empieza a tomar y Porque a la que le funcionó es la que te va a platicar. Tenemos ese sesgo importantísimo siempre. La que no le funcionó, pues claro que no te va a platicar nada. Pero bueno, regreso al punto que me desvié, perdón. ¿Qué les pedimos? O sea, esa paciente que tiene más de un año buscando embarazarse, o esa pareja que tiene más de un año buscando embarazarse y no lo ha logrado, casi siempre cae en una de 4 causas. La inmensa mayoría de las veces. O hay broncas con la cantidad o la calidad del esperma. Que aquí te voy a interrumpir un poquito porque es 50-50. O sea, Bueno, eso sí, dices, por sí, es claro. 50-50. Sí, sí, Eso, sí, aquí sí, sí, aquí- sí, aquí sí, somos sí, es partners, importantísimo. somos partners y decimos, hey, hombre y mujer, son 50-50. Sí. Sí es cierto. Idealmente la consulta es ¿no? en pareja. Sí. Y el hombre es más fácil. Es el esperma y no hay Sí, otra. pero es más difícil de convencer, güey. Pero Es increíble. No lo vas a creer, pero yo sigo batallando está todavía dura. con pacientes que no, Yo es que mi sé, esposo no se quiere hacer la no espermatozoidoscopía. se quiere hacer el estudio. ¿Por No. qué, güey? Exacto. Es que Sí, ¿cómo sí. se lo va a hacer? Pues nomás que se acuerde cuando estaba en secundaria, güey, y ya con Oye, eso. y no les dices, ahí hay un cuartito arriba, privadito, a gusto y órale, ¿no? Hasta con apoyo visual si Sí, quieres, ¿no? pues es difícil todavía, ¿eh? Oye. Yo sí cuando te los he enviado y que, oye, ¿ya se hizo la espermatooscopía? Pues no. Pues no, porque no ha querido, Pues es no, oye, te increíble. pasan 1, 2, 3 meses. Así es difícil, pero bueno. No lo puedes creer, pero sigue pasando. Pero bueno, sí. O sea, el 50-50. problema, Aquí la cosa es es un 50-50. problema en pareja Ujú. y la infertilidad, la inmensa mayoría de las veces es multifactorial. O sea, no hay un problema único. Único. O sea, es muy probable que tenga problemas el varón y es muy probable que tenga problemas la mujer también, ¿no? Entonces, de los problemas que hablaba, cada uno tiene como un estudio específico que nos ayuda a ver qué es lo que está pasando. O sea, problemas con la cantidad o la calidad del esperma. Bien fácil. Haces una espermatoidoscopía. ¿Qué es una espermatoidoscopía? Que es el estudio del Estudio semen. del semen, muy fácil. Mediante masturbación, el hombre obtiene una muestra espermática. Esa muestra espermática se lleva al laboratorio. De preferencia, Hay lugares donde ya o tienen sea, en las clínicas de fertilidad MTR. seguimos acá, criterios. MTR. Sí, digo, de preferencia, pues, si es MTR mejor, ¿verdad? Pero puede ser en cualquier clínica de fertilidad. En donde van a estudiar diferentes parámetros del esperma, ¿no?
Entonces, idealmente la muestra se debe producir ahí mismo para que no esté mucho tiempo Sí, expuesto al porque oye, en calor y mi hay diferentes casa, cosas. voy a pues, masturbarme en mi casa, y eyaculo en el frasquito, y ahí viene el Sí, y tratamiento. ahí ¿No? Sí, vienen, sí, sí. sí, o la guardan en el refri, la Exacto. llevan más Se me tarde, y cosas olvidó. así, o se me olvidó en el carro, o cosas así. Entonces ya es un cementerio lo que Eh, estudiamos ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, factor espermático, importantísimo de estudiar. Y luego los otros de la mujer son básicamente 3. Que tenga un problema con la cantidad o la calidad de los óvulos o la ovulación, ¿no? Entonces, es importante, los ginecólogos piden ciertos estudios con los cuales podemos darnos cuenta si la mujer está ovulando o no, Ujú. y si no está ovulando, cuál pudiera ser la causa de los problemas de la ovulación. Y lo que es bien importante, la revisión de la reserva de óvulos, que ese va a ser otro capítulo, yo creo. Otro capítulo nos lo vamos a aventar porque ahorita yo creo que las mujeres está demasiado bien informada y llega a la consulta y te lo pide. O sea, Sí, llega a la claro. consulta y te dice: "Ey, yo quiero ver cómo está mi reserva". A lo mejor ni se acuerda el nombre, ¿no? Pero te dice: "Yo quiero ver cómo está mi reserva para tener bebés, o Sí. mi reserva ovárica". Y eso es un tema importante que lo vamos a abordar. Órale, luego me invitas a Eh, hablar nomás de eso. Creo que mm, fácil nos echamos un Está podcast nomás de eso. padrísimo de todo Sí, sí. este tema y sé que le vamos a sacar provecho a eso. De lo que hablabas de hormonal, híjole, o de problemas de ovulación, causa número 1, SOP, síndrome ovario Sin poliquístico. problema. Sí, ¿verdad? Y en Sonora ni se diga, Sí, güey. ¿verdad? Híjole, Está cañón lo que vemos aquí. Yo no sé si no, son las tortillas de orina, güey, o si son las coyotas, yo o si, o qué sea, no sé si te ha tocado pero que está te cañón, dicen, güey. no sé si te ha tocado que te digan: "Oye, ¿que está de moda o qué?". Yo tengo una teoría, Ajá. ahorita que vas a abordar todo esto. Nuestros abuelos se embarazaron ¿a qué horas? Perdón, ¿a qué edad? A los 17, 18, antes de los 20, ¿no? Sí, Como sí. conejitos, familias de 8, 9, 10, 12. Nuestros padres, 20, 25. Y nosotros, nuestra generación, entre los 25 y 30, ¿no? Entonces, actualmente se están embarazados arriba de los 30. Primer embarazo, sí, que está Claro. arriba de los 30. Entonces, eso es un factor. Oye, te expones más a fertilizantes, conservadores, tu tipo de alimentación, alcohol, tabaco, etcétera, todo lo que te va a disminuir tu reserva, ¿no? Que Ujú. después hablamos de eso. Pero el famoso síndrome ovario poliquístico, que mucha gente dice: "Yo no tenía eso, ahora sí lo tengo, o ¿por qué tengo eso si yo menstruo?". Y cuando hacen los estudios y decirles: "Ay, pues que sí, sí tienes síndrome ovario poliquístico, ¿no?". ¿Verdad que sí? Está cañón. Sí. O sea, lo ves muchísimo. Y sí, y el factor más importante, o sea, de los problemas de los óvulos Ujú. y de la calidad de los óvulos, el principal problema al que nos enfrentamos, o sea, principal causa de anovulación, estoy de acuerdo contigo, es ovario poliquístico, pero otra que vemos muchísimo ahora es baja reserva ovárica o problemas que van acumulándose, como bien dices. O sea, bueno, la gente te pregunta mucho, oye, ¿y por qué ahora hay tanta infertilidad, güey? En mis O sea, tiempos, en mis ¿cuál tiempos es no. la causa? En mis tiempos no había. Sí. Pues sí, claro que en tus tiempos no había. ¿Por qué? Porque las parejas se embarazaban antes. O sea, el principal problema es el tiempo. Y el Exacto, tiempo incluye exacto. todo. O sea, el tiempo Toditititito. incluye lo que tú decías ahorita de, obviamente, entre más tiempo te tardes en quererte embarazar, Ujú. es el tiempo en el cual vas a estar más tiempo expuesto a productos tóxicos, a una mala alimentación, a todo eso. Si llegas a tener la mala suerte de que tienes endometriosis, pues esa endometriosis Ese es otro tema, va ¿no? a Eso sí, progresar exacto. hasta que llegues a tener problemas. Y si tienes algún otro problema, pues eso va a ir progresando. Y la calidad de tus óvulos con el tiempo va a ir bajando, bajando, bajando. Y por lo tanto, pues cada vez va a ser un poquito más difícil embarazarte. Entonces, a lo mejor las parejas de antes empezaban y tenían sus primeros 2, 3 hijos entre los 20 y los 30, y a lo mejor para el cuarto, quinto era cuando iban a como que empezar a batallar, pero pues ya ni se preocupaban porque ya No, pero tenían ya 3, tenían 2, güey. 3, Ya no, tenían ya 3, para qué, 4. no, ya La bronca es que sí. ahorita quieres empezar a los 30 Con el primero. y la estás pensando, y yo cuando llegan las pacientes conmigo, oye, es que, ¿cómo ves? Y la consulta típica preconcepcional, así de que, oye, es que ya me voy a casar y vengo a que me cheques mi reserva de óvulos porque quiero ver si todavía, pues queremos unos 3 añitos de a Ay, gusto, padre, ¿no? De viajes y la madre, no sé qué. Le digo, espérate, sí. Nomás que la primera pregunta que te tengo que hacer es cuántos hijos quieres tener. Porque si tienes 30 y me dices que quieres tener 3 hijos, y vas a pues, empezar a los o treinta y sea, tres. pues ya no te alcanzó el tiempo, morra. No, Porque exacto. cada hijo son 3 años. O sea, métele a la ecuación lo que te pudieras tratar en embarazarte, más lo que
más lo que va a durar tu embarazo, más el tiempo que probablemente vas a estar dar pecho y te vas a querer esperar para volver a empezar a intentar embarazarte, son 3 años por morro. Y luego, ¿no? Oye, parto cesárea y lo que te vas a tardar, la recuperación y que todo el mundo te Claro. dice. Entonces, ¿quieres 3 hijos? Pues son 9 años. Exacto. Entonces, pues no te puedes esperar mucho tiempo, o sea, es ya. Porque lo ideal, no es siempre, pero lo ideal es que ya para los 35, 37 ya estés terminando con ese asunto. Hace poquito que a mí me tocó hablar y decir, bueno, ahorita que le sigas, cuál es la edad óptima para ser mamá? Y les digo, 20, 30, o sea, de verdad, entre los 20 y 30 es tu edad óptima por todo esto que te evitas a la exposición y por la calidad de los óvulos. Oye, Totalmente. pero ya te llega a los 30, pues, ¿qué onda? Y lo mismo, es importantísimo el que conozcan un poquito esa reserva, ¿no? Oye, Ujú. ¿y cómo voy a saber si voy a ser mamá? Intentándolo. O sea, tienes que intentarlo porque no vas a lograr un éxito en los primeros 4 meses. Hay gente que lo logra, pero no. Y ahorita siento yo que se están estresando al segundo, tercer mes. Se te estresan así. Pero eso es lo que te Sientes digo. esa presión de que Damos por hecho. ya no voy a poder, ya no voy a poder, ya no. La bronca, compadre, es uno, que damos por hecho el embarazo. Ese es el problema número 1. Y la verdad es que el embarazo casi que le puedes decir que es un milagro, ¿no? O sea, de tantas cosas que tienen que pasar bien para que se dé, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema, el que lo damos por hecho, ¿no? Es el punto número 1. Y 2, es que no entendemos, pues que a veces es un proceso que puede tomar algo de tiempo, ¿no? En algunos más que otros. Y en algunos más. Exacto. Totalmente. Entonces, decíamos, problemas de fertilidad en el varón, espermatoidoscopía. Ajá. Problemas en la mujer de cuestiones de ovulación. Ahí va desde hacer algo que se llama un perfil ovárico, que es un examen que tu ginecólogo te lo va a pedir muy probablemente en el 2º al 4º día del ciclo de sangre. Un piquetito en sangre. Un piquetito en sangre para ver cómo están unas hormonas que se llaman FSH, LH, estradiol, progesterona. Y por lo general metemos por ahí prolactina y tiroides, que son causas, otras causas importantes. De que te impidan la ovulación. Exactamente. Eso es básicamente lo que estudiamos. Ajá. Si no tienes acceso a un ultrasonido vaginal, Que lo y la ideal. verdad es que la inmensa mayoría de los ginecólogos ya tenemos ultrasonido vaginal. Sí, tenemos acceso. Por el ultrasonido vaginal, tu ginecólogo te puede hacer un ultrasonido y ver tus ovarios, y en el ovario el ovario siempre está cargado como que de los óvulos que van a estar disponibles para ovular ese mes. Y tu ginecólogo puede contar esos ovulitos con el ultrasonido vaginal y se ven las pelotitas. Si tienes más de 6 en total, estás bien, ¿no? Decimos que es una reserva ovárica normal o buena, ¿no? Entonces, con eso te puedes dar una idea. Si no, hay una hormona que se llama... ¿no? Porque mucha gente... Esa es para el otro lado. Otro lado, exacto. Pero también te puede hacer un examen de sangre que se llama hormona antimuleriana, que también nos da una muy buena idea de cómo está tu reserva de óvulos. Entonces, eso es básicamente lo que checamos en ese aspecto. Y luego después... El anatómico, ¿no? Es el factor anatómico, exactamente, que incluye la cuestión de las trompas de falopio y luego la cuestión del útero. Del útero. ¿no? Entonces, que eso por lo general lo evaluamos igual. El útero lo podemos ver con el ultrasonido, ver que no haya un problema en el útero que no vaya a permitir que el embrión tenga la capacidad de implantarse dentro del útero. Como una masa, un pólipo, un mioma, que el bueno para quitarlos ahí es el Señor. Esos ya no los quito yo, los quita Él. Pero bueno, es importante evaluar eso. Y por último, la cuestión de las trompas, que es un estudio que se llama histerosalpingografía. Yo les explico ahí. Es como la tubería de tu casa. Imagínate, claro. Te sale agua, bien. Empieza a tener sarro y te empieza a disparar el agua para todos lados o se tapa. Y la trompita le puede pasar lo mismo. O sea, a la trompita le pasa lo mismo. Hay un estudio que nos va a servir para eso, que es la histerosalpingografía. Que es la histerosalpingografía. Entonces, dependiendo de qué tan cómodo se siente el ginecólogo con el abordaje de la pareja infértil, por ejemplo, yo sé que tú no tienes ningún problema con eso. Hombre. O sea,
en tu caso en particular, pues yo no batallo, porque yo sé que la paciente me va a llegar ya con Te va a llegar con el con examen del todo. esperma, me va a llegar con el estudio de las trompas para ver si están permeables o no, me Ujú. va a llegar con los estudios hormonales para ver cómo está la reserva de óvulos con esta paciente y va a estudiar. Inclusive, hay quien se siente también cómodo como tú y algunos de nuestros otros colegas, amigos, que se sienten cómodos haciendo tratamientos de inducción de ovulación y cosas así, que ahorita Sí, si quieres los platicamos. sí. Pero en realidad eso es básicamente. Entonces, en el momento en el que la paciente es referida por nosotros, por un ginecólogo como tú, por lo general ya traen esos Te llega, estudios, ajá. ¿no? A veces las pacientes llegan con nosotros De directamente, primera vez te ¿no? llegan, De sí, primera vez claro, llegan sí. O conmigo por X, referidas Y, por alguien Z, más. o son mis pacientes que estaba viendo por lo que tú quieras desde ya hace un tiempo y ahora resulta que ya me casé y ahora resulta que ahora sí ya voy a quererme embarazar, qué me tengo que hacer y qué no tengo que Ujú. hacer. Y por lo general ahí lo que hacemos es algo muy parecido a lo que tú haces. O sea, no tiene que ser una receta de libro. O sea, no son las normas clínicas del INPER que te obligaban a seguir así paso a paso, uno por uno, y A, B y C, o sea, no. O sea, realmente es algo que puedes ir discutiendo con el paciente y puedes ir viendo. Oye, fíjate que tengo mis ciclos medio irregulares, pues no me tengo que esperar un año para hacerte estudios No, hormonales para ver qué es lo que pudiera estar eso es pasando, súper ¿no? importante porque Oye, tú vas luego, calculando, o sea, tú vas calculando, tú sí. vas viendo, no, y la voy a O llega estudiar la antes. paciente, a ver, también Sí, me sí, toca sí, el sí. otro lado, ¿no? Llega la paciente, ay, sí, fíjate, y bueno, ya viene mi esposo conmigo, llega el vato, y desde que abre la puerta, te pega así el tufo del El cigarro al cigarro. vato, Ajá, ¿no? Que ajá. es fumador así macizo. Y a lo mejor lo ves y tiene sobrepeso y cosas así, y dices tú, uy, para empezar, lo primero que tengo que hacer tengo que pedir una O sea, espermatoidoscopia a este güey. claro, ¿Me sí, sí, entiendes? sí, O sí, sea, sí. igual, ¿no? Y con el que sí nos esperamos tantito, porque es una realidad, es con el estudio de las trompas. Y vaya que Porque duele. Sí, molesta. sí, O sea, sí. la verdad es un estudio muy incómodo y ahí pues nada más lo importante es las, las pobres pacientes cuando no saben a lo que van, es bien incómodo, pero cuando entienden y si tú les explicas, oye, mira, te van a hacer esto, te van a hacer Sí, esto, que otro, y pero así, cuando vamos a iniciar la inducción de la ovulación, ahí sí, sí lo tenemos que hacer, porque si las trompetas están pues sí, tocaditas, exactamente. O ahí sea, si, tenemos que. si ya empiezas a hacer algo, si vas a empezar a hacer alguna Ujú, intervención, pues bueno, se justifica hacer esto antes de hacer la intervención. Te caería muy exacto. gordo que te gastaste un dineral en el medicamento de la ovulación o te gastaste o estuviste muy No, estresada y todo eso y luego resulta que están no te tapadas. embarazas y estaban tapadas y tú, tu madre, güey. O sea, Eh, ¿por qué no me estudiaste eso antes, güey? O exacto. sea, qué gacho, ¿no? Digo, siempre, a mí me gusta decirles el ABCD y les digo, vamos a intentar, porque sí me llegan, habitualmente ahorita están llegando ya, no sé si te has dado cuenta que te llegan cada vez más preconcepcionados. O sea, yo vengo contigo porque quiero embarazarme o ya me voy o me voy a o me quiero planear embarazo en tal, ¿ok? Entonces, primero el A es hacerlos ustedes solos, que logren embarazar los primeros 3, 4 meses. Si veo que no, ven para acá. Entonces, te voy a hacer ciertos estudios, el perfil ovárico, todo lo que estamos hablando ahorita. Y el esperma me va a importar, porque quieras o no, y todo les explico, el AVE. Si todo está bien, la primera pregunta es, ¿y por qué no quedo embarazada? Ok, no quedas embarazada. Muchas veces hay una causa que es donde te vas a desplayar, que es la causa idiopática o Ujú, desconocida, porque ujú. todo está bien, doctor. O sea, el esperma está bien, yo estoy bien, yo soy ovulo, las trompas está bien, y bueno, ¿y por qué no quedo embarazada? Entonces, eh, hay mujeres, o la progesterona, ¿no? Que estamos viendo que está en el límite de que si ovula o no ovula. Ujú. Bueno, te voy a dar medicamento porque te va a incrementar la ovulación. Y les damos medicamento o les damos el seguimiento folicular y vemos que sí se va a ovular. Y no logran, y no logran, y la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿existe o no la causa? Porque no hay una causa ni anatómica, ni del factor masculino, ni algo anatómico Aparente. aparente. Ese es el punto álgido de ahí, Y, ¿no? y decirles, o sea, ¿qué les decimos? Hay algo que me acuerdo que lo estaba platicando contigo hace un par de meses, la incompatibilidad, que dice, porque te ha llegado, ¿no? Oye, es que no logro quedar embarazada con él, pero él ya tiene otros bebés o yo ya tuve otros bebés.
Entonces, ahorita ni él ni yo tenemos un factor, o sea, que no me impide o sea, que me esté impidiendo para quedar embarazados. Ajá. A ver, ¿y qué es? Bueno, son dos cosas aquí importantes, ¿no? El rollo de la incompatibilidad como tal es como una leyenda urbana súper cañona, güey. O sea, yo creo que Es- 3 de cada 5 pacientes que empiezan a intentar y que no han podido y cosas así, siempre, y aparte es una pregunta bien incómoda, pobre, se sienten bien incómodas de preguntarle enfrente de la paciente, pero, es que, y es así como que, ¿y será que nosotros no somos compatibles, doctor? te lo Y, juro. ok, bueno, Sí. de una vez se los digo, no se preocupen, it's bullshit. Esa madre no existe. No existe, ¿no? Es un mito. Es un mito, totalmente. ¿Qué sí puede estar pasando? Ojo, como dije al principio, siempre es algo multifactorial. Ujú. Entonces, puede ser... Es una eh, sumatoria de cosas. Ajá, ¿no? puede Múltiples. ser que la calidad de tus óvulos no sea tan buena y puede ser que la calidad del esperma de este vato no sea tan buena tampoco. Sí, o sea, dice que sí ahí, pero está. Y entonces a lo mejor eso no ha permitido que se dé Ujú. la cosa, ¿no? Y a lo mejor el vato, pues ahora resulta que se cambió y se fue con una chavita súper morrita y con Más unos joven. óvulos más joven, unos óvulos fregoncísimos y no sé qué. Pues sí, o Y ya sea, se embarazó. con el esperma Con el mismo jodidón esperma. que tiene, se va a Y ya se embarazar, embarazó. Sí, ¿no? claro. Al revés, También. ¿no? Sí, también. O al Si la revés. chava ahora Sí. resulta que se va con Superman, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Cuates. Con sus Cuates. espermas de kriptonita, pues hace maravillas, ¿no? O sea, cuates, cabrón, ¿no? Entonces yo creo que va más por ese lado que en realidad, o sea, nunca se ha podido demostrar una incompatibilidad como tal. Que todo eso, fíjate, ¿de Todo lo dónde viene? ¿Sí te escuchamos. acuerdas? ¿Sí sabes de dónde viene ese rollo, no? No, De lo de la incompatibilidad y que no sé qué. No, De la la, neta. de la incompatibilidad del RH, güey. Pero no, pues estamos hablando de sangre, ¿no? Desde Sí, 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 entonces, sí, sí. o sea, desde ahí lo desde ahí lo trae la raza, Ajá. esa onda. O sea, no es que yo estoy yo negativo y mi esposo es O positivo, entonces, mi tía así era y cuando tenía hijos, los hijos se le morían porque son incompatibles. Sí, por el tipo de sangre son Por el tipo de incompatibles, pero sangre, ahora ya hay sí, una no, no, sí, vacuna y hay sí. una bola de cosas que hacemos Sí. que ya no afectan, ¿no? Entonces, pero yo creo que desde ahí lo trae la raza, ese rollo de la incompatibilidad, pero Pero sí te lo dicen, no o sea, existe, sí te lo claro. dicen y sí oye, Sí, ¿será sí, que no pero no. ¿será que no servimos o que no funcionamos? No, 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 no. no, La verdad no, es que no es por ahí, no, no, no no va es por por, ahí. no va por ahí la cosa. Ah, Entonces, ¿qué que la chamba de pasa? él, la chamba va a ser de él, embarazarlos. Sí, claro, sí. Nada, se les va a Luego un quitar lo método, pero incompatible, se les va a ya quitar. se les quita lo incompatible y luego ya. Exacto. Les vamos a quitar lo incompatibles. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez llega una paciente conmigo, referida por el doctor Ramón Ahumada, pues la mayoría de ellas va a tener esos estudios básicos, ¿no? Estudios hormonales básicos, ya le va a haber hecho un ultrasonido, ya le va a haber hecho una histerosalpingografía para ver las trompas y ya le va a haber hecho una espermatoidoscopía al varón para ver cómo está el esperma. Entonces, en base a eso, pues ya tú decides, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento es el que tienes que indicarle al paciente? Hay causas como muy obvias, ¿no? O sea, oye, pues es que, ¿sabes qué? Pues las trompas están tapadas, güey. Y no hay nada que se pueda hacer. No hay Y na- el tipo de situación que tiene no es quirúrgico, o sea, no es algo que puedas arreglar. Pues ¿Te le acuerdas? tienes que sacar la vuelta a lo de las Exacto. ¿Te trompas. acuerdas cuando, oye, es que vamos a ferulizar las trompas? Que era para pasar como una sondita por Sí, pues todavía lo histeroscopía. hicimos, güey. Cuando recién O, llegamos aquí hicimos casos de ¿te esos. acuerdas? Con la sondita Claro, así con unas chiquito, sonditas así para así pasar. chiquito. Una pesadilla que no sería para nada, ¿no? Exacto. Y Tristemente. la tasa de éxito. Cero, bajísima. Entonces es donde dices, oye, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar algo? Por donde está. Lo más importante, pues si están tapadas, ¿y qué hago? Entonces, No? A pues ver, bueno, y ahora. ahora sí. Entonces, Exacto. eso tiene un tratamiento específico, ¿no? Ujú. Que es fertilización in vitro, que en su momento ya desglosaremos, Se desmenuzaremos lo todo el vamos a proceso. desmenuzar también Pero al eso. final de cuentas, o sea, ya sabes que es algo, ¿no? O sabes qué, el vato, ¿no? Pues tiene conteos espermáticos súper bajitos. Ujú. Entonces ya tienes que hacer alguna estrategia para o poder ayudarle al esperma a que alcance a llegar o de plano lo tienes que llevar hasta allá y extraerlo y hacer también a veces una inseminación o a veces una fertilización in Ajá. vitro. Que ahí te voy a interrumpir, Jerry, porque es lo que yo les menciono, el A, B, C, D. Ustedes por el A no pudieron.
Con el B, si vemos que tu problema es de ovulación, Ajá. entonces vamos a darte un medicamento. Vas a tomar un medicamento de tal a tal día para ayudarte a que produzca tus ovarios esos óvulos y que crezcan. Los vamos a observar y se llama inducción de la ovulación. Y vamos a hacerte el coito programado, que es tener relaciones programadas en tal día porque estamos observando que, oye, vas a ovular en estos días y hay que tener relaciones. Más o menos, siempre hemos platicado tú y yo 3, 4 meses. Ellos Ujú. solitos se lo Sí, pueden sí, aventar. sí. Oye, y no quedan. Paso C. Si todo eso está bien, sigue la Sí, inseminación. brindas ¿verdad? inseminación, exacto. Que es como les explico. La inseminación es ir de aquí a Phoenix en avión. No me voy a ir en carro, voy en avión. Que es depositar el esperma directamente en el útero, adentro del útero, adentro de la matriz, ahí. ¿Cómo decides? O sea, de Cuando todo te este vas en avión, proceso. cuando te vas en avión a Phoenix, No, voy a todavía más, ya llegas, sé. ¿cómo llegas? Con ganas de ir de shopping y salir a De cenar y party. todo de party. Bueno, y si te vas en carro, deja tú en carro, güey. Si te vas en camión, güey. No, hombre, A Phoenix, ¿cómo vas a llegar a Phoenix? con ganas de dormir. Todo madreado. Sin, sin ganas. Un vinito, una cheve a Pero dormir. si acaso, ¿no? Sí. Ah, bueno. A veces a los espermitas les pasa lo mismo, güey. O sea, me gustó tu analogía, te la voy a Te lo piratear. juro. Está curada. Sí, ya saben, me lo voy a piratear. Te lo juro. Si Así les alguna digo. vez alguien me Así le- consulta y me va a decir luego dice que se lo Te lo piratea juro el que así trauma. les digo, les pongo ese ejemplo porque vas a llegar cansado y es Sí, nomás sí. te lo van a llevar. Y mucha gente me ha llegado y no saben, o sea, creen que la inseminación es el in vitro, ya es algo mucho más sencillo, Sí, pues. no, es Y otro ahí sí boleto. oye, que la calidad espermática, que eso, que lo otro. ¿Existe o tienes tú una tasa? O sea, una tasa de éxito que tú le digas a tus pacientes, porque te lo van a preguntar y Ajá. te van a preguntar, oye, si yo me insemino, las probabilidades de... Ya nos contaste que entre un 16 y un 20% solos mensual. Ujú. Ok, brincamos al B, que es la inducción. Se incrementa la inducción con seguimiento folicular. ¿Se incrementa un poquito? ¿Puedo guardar esa respuesta para dentro de tantito? Sí. Ahora pásate al otro. Entonces, sí. Ok. O sea, te voy a porque ahorita te voy a explicar el por qué. O sea, desde dónde se justifica hacer una inseminación. Ok. Pero bueno, te digo, lo importante aquí es si el paciente, o sea, si tiene un factor espermático, pues ya más o menos pues vas a atacar ese factor. Ujú. Si tiene si tiene endometriosis, pues ya será un tema que en su momento se tratará, pues cómo abordas ese problema de la endometriosis Ese va como a ser un tal. tema. Va a ser un tema y Vamos es a hablar de todo un un tema tema. específico Sí. de endometriosis. Si la paciente tiene tapadas las trompas, pues es un tema específico. O sea, no sé, si ya no tiene óvulos la paciente, pues ya valió, ¿no? O sea, también es un tema específico. Pero lo que a veces frustra mucho a las pacientes y que pasa más o menos como en el 20% de los casos, güey, es que todo está normal. Exacto. O sea, Es examen de esperma, normal. Examen de la ovulación de la paciente, normal. Examen de las trompas, normal. todo Y normal. útero, normal. Las pacientes así como que, ok, güey, ¿y ahora? ¿Qué ¿Qué pasa? hago? Digo, ¿No? y ya le explicaste que no es la incompatibilidad. Y ya les dijiste que no se preocupe, que no es la que no se tiene que incompatibilidad. divorciar ¿Y porque ahora no es qué, y ahora qué incompatibilidad. sigue? Pues, Entonces, ¿qué bueno, les decimos? ese ¿Qué es el les punto. ajá, Eso, igual que lo que decíamos de la etiqueta de decir infertilidad, ajá. a esta madre le decimos infertilidad de causa desconocida, que me choca el nombre porque se me hace que soy así como de Twilight Zone. así de- Idiopática es sí, eso, de causa desconocida. causa desconocida. Sí. Ah, En pocas palabras así les como, voy a o decir. sea, Pero en pocas palabras es, no sabemos. no, exactamente. El doctor no sabe qué pasa, sabemos ¿no? qué Este güey está no tiene ni... pasando. ¿Qué está pasando? No sabemos. Bueno, Exacto. ahí el problema es... o Perdón, sea, no es que no realmente, sepas. No le puedes dar una respuesta. no, pero sí puedes, porque la respuesta es, o sea, te vas a tardar más tiempo en explicarle al paciente, por supuesto, pero la respuesta es, con los exámenes básicos que te estoy haciendo, Bueno. no puedo identificar Ajá. qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y eso se llama infertilidad idiopática o infertilidad inexplicada o infertilidad de causa desconocida, como le quieras llamar. Ujú. Pero simplemente quiere decir que tus resultados básicamente están normales. Exacto. Y ese diagnóstico me encanta porque me permite explicar muchas otras cosas, o es como el punto en el cual nosotros podemos explicar a los pacientes la efectividad que tienen diferentes tipos de intervenciones o diferentes tipos de Sí, tratamientos ahora a sí los que, pacientes. que lo que vas a hacer, Entonces, o lo que les vas a ofrecer y Claro. decirles está esto, y eso tiene Exacto, esta porque al tasa de éxito. paciente le tenemos que dejar muy claro que
el nunca ni el siempre existen en medicina, ¿no? Jamás. O sea, es que soy infértil, entonces ya valió, ya nunca me voy a poder embarazar, doctor. No, claro que no. Y nada es Quiere decir que tus posibilidades exacto, ¿no? son menores, pero no quiere decir que no. Exacto. Y al revés. Entonces, si me haces ese tratamiento, quiere decir que ya con eso sí me voy a embarazar. No. Tampoco. Con ese tratamiento es más probable que te embaraces, pero no es un sí. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que estar conscientes de eso. Y es bien importante que nosotros como médicos le transmitamos eso a los pacientes para que entiendan. Porque si no se siente muy gacho, que ellas den por hecho algo que estás haciendo. Y ellas van a decir, pues claro, güey, pues si estoy viviendo con este vato, con el Ramón Ahumada, que es un fregón, y ya me dio un tratamiento y no me embaracé, pues ya valió. Yo te lo digo en buena onda, no porque seas tú. Y de verdad, eso es algo bien importante y algo que tienes. Y me lo dicen las pacientes y tú sabes, confiamos en ti. Nunca voy a criticar a alguien más, nunca voy a criticar a otras clínicas ni nada, pero eso es bien importante, la sinceridad, de verdad, y explicarles. Una de las cosas por el cual estamos acá es eso, explicarles y nos desplayamos y despegamos el tema, pero ser sinceros y explicarles todo. Tienes que ser claro, porque si tú me aseguraste. Tú me aseguraste que yo iba a quedar embarazada. Sí. Es más, y yo vengo por ti porque ella quedó embarazada. Y tú ajá. Y no quedó embarazada. Sí. Eso es, sí hay que ser sumamente sinceros, explicarles. Y eso que acabas de decir es bien importante. Sí. De verdad. Entonces, pues te digo, eso es lo como tú dices. Oye, y aparte, como tenemos el consultorio enseguida todo el día, oye, me surto las explicaciones del doctor Ahumada y él se surte las mías, entonces está poca madre. Ahí estamos escuchando, no es cierto, no estamos escuchando conversaciones privadas, no, pero nos estamos chutando. Pues, a veces se oye. Pero sí estamos, si con la puerta abierta nos vamos a escuchar, nos chutamos los resúmenes o las explicaciones a nuestros pacientes, o verás, ven, ¿no? Nos vamos a ver, oye, compadre, ya nomás, ¿qué onda? ¿No? Y nos saludamos o les explicamos o nos enteramos de una noticia, ¿no? Claro. Ven para acá, ¿no? Ahí está el ultrasonido. Mira. Sí, entonces, claro. Esa es una ventaja. Eso es priceless. Esa es una ventaja. Eso es priceless. Exacto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que no se han embarazado en un año y que ya se hicieron exámenes y que todo está normal? Bien. Entonces, muchas veces las pacientes me preguntan y con justa razón, ok, doctor, entonces no tengo nada. Pues, en teoría. No. En teoría, ¿no? ¿No? Entonces, ok, entonces, ¿me puedo embarazar? Pues sí. Ok, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de embarazo que tiene una pareja que tiene más de 1 o 2 años intentando embarazarse y que no lo ha logrado y que ya se hizo los estudios y que todos están normales? Más o menos como de 10 a 20% anual. Ya con laboratorio, o sea, ya le hiciste exámenes de laboratorio. Ya le todo normal. Ya le hiciste todo y todo está normal. Y entonces, ok, ¿me puedo embarazar? No sí, manches. que le vaya muy bien. ¿Cuáles son las posibilidades? Como 10 a 20%. Entonces ok. No, espérate, güey. Pues sí. O sea, bueno, ahora es una matemática súper barata, güey. Claro. Súper barata la matemática. Divídeme 10 a 20% entre 12 meses. ¿Cuánto es? Pues, por eso somos doctores. Bueno, entonces... ¿Cuánto es? Pues, güey, entre 1 y 2%. Ingesu, vamos a ponerlo así. Mensual. ¿No? Mensual. Entonces dices tú, ay, güey, pues ya no me gustó. No, ya no me gustó. Ya no es el 16 al 20 ya no es el que 16 tenía al 20 de que me base. dijiste, no. Ya no, es 1 a 2% mensual. Entonces, ok. Entonces, y todo el mundo te dice, no, es que mi tía luego después se relajó y se fue de vacaciones. Y se embarazó. Sí, claro. Sí. Por supuesto, es ese 10 a 20% anual. Ajá. ¿No? O sea, no es tan raro. 10 al 20% anual, ¿no? Sí. Quiere decir que 1 de cada 10 o 1 de cada 20 parejas se van a embarazar espontáneamente que tienen infertilidad de causa desconocida. Pues no está tan raro, o sea, es bastante razonable. Sí. Pero cuando te estás queriendo embarazar y haces todo un ritual y la madre para hacerlo, y que después de hacer todo eso, mis posibilidades son 1 o 2%, y dices, ya no me gustó. Súper bajo. ¿No? Entonces, dices tú, bueno, ¿qué haces? Primera intervención. El A, que dices tú, o el 1. O sea, ¿qué pasa todos los meses? La mujer ovula un óvulo. Uno. Y esa teoría de que en teoría un mes de un ovario, un mes de otro, no es seguro, ¿no? Tienen 2 ovarios, sí. Pero si tú tuvieras un solo ovario, en teoría se va a estar chambeando, pues, ¿no? Sí, claro, todos los meses. Todos los meses. Ese es el que le va a tocar jalar. Ajá. Entonces, y el esperma, el vato va a eyacular en promedio
200 millones de espermatozoides por eyaculado. Ujú. Entonces, un óvulo versus 200 millones cada vez que tenga relaciones. O sea, ¿qué es lo que va a tener más impacto? Pues si yo ese óvulo lo convierto en 2 o lo convierto en 3, pues va a ser más probable. Más probable. Entonces, si yo La a una paciente estimulación. hago lo que tú decías, el A o el 1, no sé cómo te El vas A, por el A, sí. El A, ese A va a ser darle medicamento, casi siempre es medicamento tomado. Oye, ¿me va a hacer daño? No hace daño. No pasa hace nada, daño. No hace daño. No hace daño. No tienen, los estudios son... La pregunta que nos hacen de, ¿me va a hacer daño? No. ¿Me va a causar infertilidad? No. Es dar tu medicamento que va a hacer que lo que dice Jerry es más probabilidades de que en vez de un óvulo tengas 2, 3, ¿no? Exacto. 4. ¿Y qué quiere decir eso? Está muy Incrementa fácil. las posibilidades de embarazo. Haz matemáticas. Si tus posibilidades son 1 o 2 por mes con un óvulo, O llévale pues si ese 2, mes te 3. tomas 2 o 3, Ajá. pues a lo mejor vas a subir tus posibilidades al 6%, si te fue muy bien. Ya no Entonces, eres de ese 1 o 2. Eso es lo que hay que estar consciente. Si a una paciente le vas a dar inducción de ovulación y le vas a dar medicamento tomado para que se embarace y tiene infertilidad de causa desconocida, pues cada mes que intente sus posibilidades van a ser del 6%. ¿Es perfecto? Sí se va a incrementar. Pues Entonces, claro, es mejor. hay que intentarlo, ¿no? El A. Bueno, ahí es donde entras a ese punto. Ujú. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. 6%, pues no manches, está bien gacho todavía, porque todavía estás lejos de ese 16%, Y sobre pero todo es que... mejor que no hacer nada. Claro. O sea, Y- 6% pero- es mejor que 2%. Sí, pues, por supuesto. Entonces, bueno, Y ya pasó un mes. ¿Y me voy a embarazar en un mes? no. Bueno, puedes intentar 2 Y o oye, 3. ¿cuántas veces me... Oye, Ramón, me dicen, Ramón, ¿y qué onda? ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántas veces? Yo te recomiendo 2, 3. Si no, ¿qué sigue? Lo que sí. El B. Claro. Exacto. Entonces, ese es bien interesante, porque la inmensa mayoría de las pacientes, ojo, con infertilidad causa desconocida, no de anovulación, que ese es otro Es tema. otro boleto. Pero las normales, pacientes que ovulan normal y todo eso, y si las haces ovular de más, y tienen coito programado, o sea, tienen Relaciones las en los días que tú posibilidades estás queriendo que quieran embarazarse. O, perdón, Exactamente. que estás creyendo que va a ovular. Eso se llama coito programado. son más o menos como el 6%, y la inmensa mayoría de esos pacientes que se van a embarazar en los primeros 3 intentos. O sea, la tasa acumulada de embarazo de ese tipo de tratamiento Esos primeros es más o menos como el 20%. O sea, estar intentando. Pero la curva se aplana bien cañón, güey. O sea, primer intento, segundo intento, tercer intento, y llegas al 20%, y ahí se quedan atoradas. O sea, si tú te ciclas ahí, Digo, no te puedes aferrar a... ya haces el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo intento, Sí. no va a jalar. Ujú. ¿Por qué? Porque quiere decir que algo está pasando Viaja que no mejor. estás detectando o- con los estudios básicos que hiciste. Muy probablemente. Entonces, a lo mejor se están casando los vatos en el camión, pues, en el tufezón. Mejor llévalos en avión. O bueno, Exacto. o si tienen un camarada con un yatecito de esos Sí, privados, también, si te más, invitan, pues vamos. más rapidito. Oye, entonces dices tú, bueno, ya intenté 3 de estos y no jaló. Ah, bueno. Que sigue. ¿Qué sigue? Ujú. Entonces, ahora sí, seguiría, pues ya le intentamos ayudar a los óvulos. Ya hiciste Y no jaló. 2, 3 óvulos y no jaló. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudar al esperma. Ujú. ¿Y cómo le ayudamos al esperma? Pues el esperma, hacemos una técnica que se llama capacitación espermática, que al final de cuentas lo que es simplemente agarrar el esperma del esposo, obtenido así por Una muestra en fresco, masturbación, ¿no? una O sea, muestra en fresco, ajá, en el laboratorio, con 3 días, 4 días de abstinencia. entre 2 y 4. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Lo ideal es entre 2 y 4 días de abstinencia. O sea, no queremos que haya tenido, que haya Menos de muy 2 días. reciente, Ajá. porque el conteo puede estar un poquito más Disminuye. bajo. Si tiene más de 4 días, pues va a ser un panteón, güey. Va a Y ser la puros calidad espermas espermática, muertos. exacto, Bueno, no sirve. muerto. No sirve. Está muerto. Está muerto. Los signos vitales están muertos. Entonces, ahí lo que hacemos es, bueno, igual, damos medicamento para que ovule más la paciente, buscando 2, no más de 3 óvulos por el riesgo de embarazo múltiple. O sea, si está disponible el óvulo, pues te puedes embarazar de más de 1 o de más de 2. Y avisarle, ¿no? Y pues, entonces, ahí entender estoy que es viendo. un riesgo. Exacto. Entonces agarramos el esperma, lo lavamos, lo concentramos y con una canulita vamos y lo ponemos dentro del útero.
la sensación de la paciente es muy parecida a cuando estás en el Papá Nicolau. O Un sea, coliquito, es siempre le decimos que es como un, básicamente, un sí, coliquito, te va a molestar. sí, pero es Bueno, el espejo y nada vaginal más. y haces Ajá. todo como si fuera un Papá Nicolau, En más o consultorio, menos. ¿no? En Se hace en consultorio. consultorio, la paciente después de la muestra espermática la empezamos a preparar como 1 hora y media antes. Una vez que está lista, hacemos el procedimiento en los días fértiles de la paciente. Y después de ahí la paciente puede hacer su vida normal completamente. O sea, pueden tener relaciones, puede hacer ejercicio, Ejercicio, se puede ir al gimnasio, todo o sea, normal. puede ser todo De viaje, normal. todo. Hagan de cuenta que tuvieron relaciones. Entonces, Así. adivina cuáles son las posibilidades de embarazo de una inseminación. ¿Qué le echarías? El 12. Poquito más arriba. Más o menos Lo te no- lleva a la a la normalidad normalidad. de Sí, 16 al más o 20. menos, como el 16 al 25%. A veces es un Ok. poquito mejor. Entonces, ahí, con ese tipo de intervenciones, ya te llevaron a la normalidad, güey. Del 2%, acuérdense de ese Entonces, 2%, exacto. órale, te Entonces, las subieron. Sí, inseminaciones sí, son sí. perfectas, no son perfectas. ¿No? Distan mucho de lo perfecto. Pero es mejor que no hacer nada. Claro. Es mejor que la inducción El- de ovulación, Ajá. ¿no? O sea, ya te digo más o menos de la normalidad. Entonces, la pregunta de los 64,000 es, ok, y si ¿Cuántas? no pega ¿cuántos me vas a hacer, güey? ¿Cuántas? Igual. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿No? O sea, Bueno, si él más es... o Exacto. menos, o sea, las posibilidades de embarazo, o sea, la tasa de embarazo Así como el que me acumulada, dijiste, acumulada son 3 meses con la inducción, exactamente, con una inseminación. es básicamente lo mismo. Se embarazan como el 30% de tasa acumulada. Acumulada. Ajá. ¿Ok? Acumulada. Ajá. Pero lo increíble es que de ese acumulado, como el 60% de las que se embarazan en el primer intento. ¿Por qué? Pues porque es cuando estás Ajá. venciendo las barreras. Ok. Pero, y en el segundo intento se embarazan como el 20. Y en el tercer intento se embarazan como el 10. Y ahí ya, Y lo y otra vez se estancan. igual Ok, la curva ok. se aplana. O sea, en la cuarta, en la quinta, en la sexta inseminación, las posibilidades son como del 1%, 2%, bien gacho, porque no estás librando el problema. O Que, sea, que entonces ya, si el ya te problema era el brincaste, esperma, ya te si el brincaste problema era la el B, ajá. ovulación, ya se hubiera embarazado la paciente. Ya Quiere decir tenía que ese algo 60. más está pasando. Exacto. ¿Y ahí qué sigue? ¿No? Y ahí, Viene lo ahora sí, bueno. Ese es lo que eso. sigue, antes, cabe aclarar aquí, en este espacio entraba algo que se llamaba La laparoscopía paroscopía diagnóstica, diagnóstica. que ya no hacemos. Ya no lo hacemos. Exacto. ¿Por Ya qué? no lo Porque pues, hacemos. la verdad es que Ya, la la paroscopía, bronca es por que, lo que no si quieres, sepa ahí por ahí, platícales qué es. Es ese su es un tema especialidad. ahí que nos encanta, que es la cirugía de mínima invasión. Se introduce una camarita a través del ombligo. Trabajamos por unos como popotitos en tu abdomen. Así le digo a mis hijos, como PlayStation. A través de un monitor vemos la cavidad pélvica, que es tu abdomen, tus trompas, y vemos si tienes una causa que no nos haya dado ni la histerosalpingografía o ni el ultrasonido, o a veces pedimos hasta resonancia. Y la gran mayoría de esas pacientes entraba así, normal. Normal. O sea, era una laparoscopia Pues, limpia y después hubo estudios que nos dijeron, no, la tasa de éxito de embarazo después de una laparoscopia diagnóstica es menor al paso que sigue, que es IVF. el in vitro. El in vitro, Entonces, exactamente. que por cierto, ahí vamos a otro episodio exclusivo de in vitro porque ya lo platicamos Jerry y yo. Sí, se me hace que sí ocupamos Porque eso es un porque las pacientes tienen un chorro, mundo. no, y tienen un Es chorro de un mundo. dudas. O Por sea, eso, no eso es lo padre. Es Eso- ciencia ficción. Eso es lo padre de decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? ¿Y qué pasa con eso? Y creo que a lo mejor ahorita por el tiempo aquí le vamos a parar porque todo lo que abordamos ahorita, fíjate a dónde llegamos. Sí. Y a donde tú llegas, que es tu consulta, cuando tú explicas todo este porcentaje de éxito y el que se sientan contigo y les desmenuzas esa consulta de infertilidad, el hablar de in vitro, Jerry, y las dudas que después nos van a generar y que se las vamos a platicar, está cañón. O sea, Sí. es cada vez es más porque se van informando y qué pasa con esto, y qué pasa con esto, y si yo no puedo, y qué pasa y qué pasa con mis embriones, y qué pasa con los que están congelados, y qué pasa que y por qué los tienes ahí. Entonces, todo ese tema me va a encantar tenerte por acá. Feliz, ya sabes que me porque encanta. Todo esto es un resumen y creo yo que nos va a faltar, ¿no? Nos faltan ciertas cosas, pero lo que me quedo y el chiste es que
en resumidas cuentas, sepan, se informen un poquito de lo que, si van contigo o cualquier clínica o con cualquier biólogo, la reproducción es, bueno, si ya me mandaron con el biólogo, es porque entonces el ginecólogo ya me hizo esto, o sea, ya intentó esto, ya me dijo mis éxitos o mi falla, y no encontró algo. O sí encontró algo y va referido contigo, con alguien más de reproducción, Exactamente. con una causa específica. Entonces ya les pones la baraja a tu enfrente, ¿no? Exactamente. Es que esa es la cosa, que con esta información, si tú te tomas el tiempo de explicarle esto al paciente en la consulta y que sepa que, bueno, si la inseminación todavía no jaló y me voy al in vitro, y las posibilidades del in vitro van a ser más o menos como del Dinos el 50 al porcentaje. Ándale, 60% es lo que te iba a por preguntar. intento, ¿no? Por intento y Entonces, por clínica. Por clínica, entonces la tasa de éxito varía un poquito, ¿no? puede ser un poquito variable, si depende, si es así un poquito operador dependiente y si es Si dependiente hay de la calidad sesgos, de laboratorio que tienes. Sí, también si hay por supuesto sesgos, que sí. sesgos nos referimos a, no quiero decir Pero sí, mira, pero es importante, voy a quitar la tentación. Para, ¿Ya creo sabías que qué es iba a decir? importante, no sé, pero me imagino por dónde va. Pero a lo que voy es, o sea, las posibilidades reales de un in vitro, porque lo justo es decir, o sea, a ver, güey, de cada paciente que entra a tu clínica o que viene contigo y que le empiezas un tratamiento de fertilidad, ¿cuántas se embarazan? 50. Eso es exacto. Eso es lo válido. Porque luego te dicen, no, que el No, el 90%. 99.9%, sí, No, pero, eso es lo que pero iba, luego dices, a ver, espérame, enséñame los ¿no? datos y tú ya ves que en pacientes menos de 35, después del cuarto intento. No te quise decir el famoso, yo tengo otros datos por... Ya lo estás toda la madre. Pero más o menos, Madre. esa es la cuestión. Entonces, Ok. si llegas al in vitro, pues obviamente es el proceso más eficiente de todos, pero también es el más invasivo. O sea, Claro. también implica Tiene sus más pros, tiene sus tratamiento, contras. vas a buscar más óvulos, o sea, requiere ciertas intervenciones. Te van a decir, me vas a meter hormonas. Desafortunadamente es más caro, güey. Claro, ¿no? claro. Entonces, No tienes acceso, no tenemos acceso a eso. no toda paciente que tiene infertilidad le tienes que hacer un in vitro, güey. No. O sea, no. A, B, C, D. Ándale, ¿no? así. Ese es el chiste. Tal cual. Entonces, si de eso sirvió este podcast y por Esperemos lo menos que se sí, llevan ese mensaje, esperemos compadre, que sí. me doy por servido. Sí. Para terminar, porque ya nos queda aquí poquito tiempo, Jerry, resúmelo. Vamos a terminar. In vitro va a ser otro mundo. Vamos a hablar y vamos a desbordar ese tema. Resumidas cuentas, la tasa, eso me quedo yo. Los exámenes te van a llegar y la tasa de éxito. Más menciónalos otra vez, por favor, con la inducción, con la inseminación y con un in vitro, para que al final se queden con, bueno, yo tengo posibilidades solas, no tantas, por inducción, todo, para que sepan y que se queden con ese resumencito que creo que es. Me encanta. Si no tienes infertilidad, si apenas estás empezando a buscar embarazarte, tus posibilidades por mes son más o menos entre el 15 o 16 al 20% por mes. Si ya tienes más de un año buscando embarazarte y no te has logrado embarazar, ojo, y si tienes más de 35 años, no te vas a esperar más de 6 meses. Eso es importante y no lo mencionamos, lo de la edad. Pero ahorita cierto, aprovechamos. Si tienes más de 35 años, no te puedes esperar más de 6 meses. O sea, los estudios y todo lo tienes que empezar a los 6 meses. Tus posibilidades de embarazo van a bajar como al 1% a 2% por mes. Por mes. Si haces inducción de ovulación con coito programado, tus posibilidades, en el mejor de los escenarios, van a ser como el 6%, 9%. Si haces inseminación, es más o menos como del 15% al 25%, dependiendo de la edad de la paciente, etcétera, etcétera. Y si haces un tratamiento de fertilización in vitro, es más o menos como del 50%, más o menos. Gracias. De verdad, resumidas cuentas, eso es una de las preguntas que cuando te van a llegar al consultorio y nos llegan, bueno, y si me vas a brincar para allá, ¿qué onda? ¿Cuánto? Ya, les explicamos un poquito. Jerry es el bueno para lo del in vitro, bueno para fertilidad. MTR, bienvenidos, ¿no? Aquí en Hermosillo, Sonora, Obregón. Y en Obregón. Y próximamente Guaymas, ya. Guaymas, Estamos ya. estrenando Guaymas. Entonces ahí en San Carlos. San Carlos. En San Carlos,
Te felicito. Gracias, Gary, compadre. no, te felicito acá. Ahora sí que te voy a decir públicamente. El trabajo que te has aventado con la clínica, el trabajo que te has aventado, esa chamba, yo sé que te encanta este tema de la infertilidad. Lo haces y lo haces sumamente bien, compadre. Gracias, Gracias. compadre. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Enhorabuena. Venir. La verdad es que es un gran honor estar en este primer episodio contigo. Espero que no sea el primero porque está muy a Nel. gusto. Vamos, 2 más. Y lo 3 crean más. o no, es terapéutico para nosotros también porque tener este tipo de pláticas afuera del consultorio valen la pena. Sin A la alcohol, próxima, Oye, a sin la alcohol. próxima quisiera que fuera un vasito de whisky en vez de un cafecito. Nos aventamos pero bueno, uno. Nos luego aventamos nos uno. aventaremos uno. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Felicidades. Gracias a Cheers to todos. you. Nos aventamos el whisky. Gracias a Órale. todos. Esto fue Fuera del Consultorio.